Número 10. La ciudad de las cuevas. Uplique es una antigua ciudad de rocas en Georgia que data del siglo III a.C. El nombre, que es un poco difícil de pronunciar, se traduce como la fortaleza del Señor. Se usó de una manera u otra durante 2000 años y su historia solo llegó a su fin cuando apareció el Imperio Ruso en 1801. La evidencia arqueológica ha demostrado que la ocupación más temprana en el área fue hace 4000 años durante la Edad del Hierro. Hubo varias etapas de construcción hasta llegar a la época medieval. No está claro exactamente cuándo la primera persona cavó la primera cueva y se mudó, pero fue hace mucho tiempo. Lo único que sabemos es que la fase principal de la talla tuvo lugar durante el período helenístico, entre el 197 y el 31 a.C. La ciudad se encontró rodeada por un profundo foso defensivo, muros perimetrales y enormes torres donde los arqueros podían bombardear una compleja red de carreteras. Pero, con mucho, lo más impresionante de Uplique es que fue excavada casi en su totalidad en roca sólida. La ciudad tenía hermosos patios, callejones estrechos, escaleras que serpenteaban alrededor de edificios de piedra y pasajes subterráneos. Realmente fue una ciudad de piedra que prosperó hasta el siglo IV. Hubo un breve declive durante la cristianización del reino de Kartli. Luego, durante la conquista musulmana de Tbilisi en el siglo VIII, la ciudad excavada en la roca se usó una vez más como fortaleza. De hecho, solo disfrutó de un breve renacimiento porque los mongoles aparecieron en el siglo XIII y todos fueron masacrados. Los mongoles realmente cambiaron la faz de Europa, moviéndose por la tierra como una ola de pestilencia. En el siglo XIV, ya nadie vivía en realidad en la ciudad y Uplique fue en gran parte abandonada. Desde entonces, las únicas personas que han vivido aquí han sido ermitaños ocasionales y lugareños que han buscado las cuevas en tiempos de invasión o conflicto civil. Y ahora el número 9. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y unirte a la familia. Tenemos muchos más videos por venir. Número 9. Machaerus. Machaerus es el lugar donde Juan el Bautista perdió la cabeza en los evangelios. Este es un caso en el que la Biblia casi definitivamente dice la verdad histórica. El historiador antiguo Josefo escribió casi exactamente lo mismo que está en el Antiguo Testamento. Él corrobora la historia bíblica sobre el rey Herodes, su fortaleza en lo alto del Mar Muerto y el brutal asesinato de Juan. En la Biblia, Herodes Antipas está casado con la mujer de su hermano, algo condenado por Juan Bautista. Juan fue considerado un profeta de Dios y un hombre santo por encima de todo. De hecho, Juan el Bautista fue el precursor de Jesús según el Nuevo Testamento. Juan incluso anticipó que el Mesías vendría después de su muerte, una figura que describió como más grande que él mismo. Casi todas las religiones abrahámicas ven a Juan el Bautista como uno de los santos más importantes que jamás haya existido. Algunos eruditos incluso sugieren que Juan el Bautista era el primo real e histórico de Jesús. Pero al rey Herodes no le importaba Juan. Le cortó la cabeza y se la llevó a su hijastra en una bandeja cuando Juan se quejó de su matrimonio. Esto sucedió en Machaerus, uno de los palacios del desierto del rey Herodes. La fortaleza fue construida en lo alto de un afloramiento rocoso como un megalito de arenisca de un cuento de hadas. Se elevó muy por encima del Mar Muerto y se podía ver desde Masada, y su humo se elevaba desde Jerusalén. No era solo un palacio, sino un puesto militar efectivo. Sirvió como la primera línea de defensa contra cualquier grupo invasor del este. Incluso si la fortificación de la cima de la colina fuera invadida, enviaría señales a los otros fuertes, advirtiendo de una invasión inminente. Machaerus fue construida por primera vez por Alexander Janneus de los Asmoneos en el 90 a.C. Luego fue destruida y luego reconstruida por el rey Herodes el Grande en el año 30 a.C. Después convertida en palacio por su hijo Herodes Antipas. Poco después de la muerte de Herodes
las Antipas y la muerte de Juan el Bautista, los romanos tomaron la fortaleza. En el 72, las máquinas de asedio romanas arrasaron la fortaleza, mataron a los rebeldes judíos y no dejaron nada más que sus cimientos. Todo lo que queda en estos días es una pila gigante de rocas, pero espero que puedas usar tu imaginación. Número 8. Castillo Wolfenstein. En el pueblo alemán de Wewelsborn se encuentra el verdadero Castillo Wolfenstein. Es un castillo renacentista que lleva el nombre de la ciudad en la que se encuentra, con una historia enfermiza y retorcida que se remonta al siglo XVII. El castillo actual fue construido como residencia para los obispos principescos de Paderborn en 1603. También funcionó como un tribunal de inquisición que llevaría a cabo juicios por brujería más tarde ese mismo siglo. Como si el castillo no tuviera una historia lo suficientemente oscura, al estar involucrado con la quema de brujas, más tarde se usó como escuela para soldados nazis. Luego fue un centro de aprendizaje para el ocultismo secreto nazi de la SS. Esto puede parecer un castillo de cuento de hadas, pero todo es siniestro, es malvado, hasta sus propios ladrillos. La historia original del castillo se remonta al siglo IX, cuando se construyó como fortificación para defenderse de una invasión húngara. La fortificación se mejoró con otro edificio, pero ese fue demolido por los campesinos en el siglo XII. Luego, entre 1301 y 1589, el castillo cambió de manos entre varios señores. Como nota al margen, el castillo fue construido muy cerca del sitio de la legendaria batalla del bosque de Teutoburgo. Fue entonces cuando un grupo de legiones romanas dirigidas por Publio Quintilio Varo fue emboscado por bárbaros germánicos en el año 9. Fue una de las peores matanzas en la historia romana y su mayor derrota antes de que su imperio fuera barrido debajo de ellos. El castillo Wolfenstein, como a muchos le gustaba llamarlo, fue ocupado e incendiado por las tropas suecas en 1646. En 1650 estaba en ruinas, pero fue reconstruido y permaneció relativamente tranquilo hasta el siglo XIX. Luego llegaron los nazis. En 1925, el castillo fue renovado y convertido en museo y albergue juvenil. Justo antes de que los nazis tomaran el poder, el líder de la SS, Heinrich Himmler, eligió el castillo como refugio para los principales miembros del partido. Convirtió el castillo en una escuela de formación ideológica. En otras palabras, era un centro de lavado de cerebro nazi. Se llamaba Escuela SS, Casa Wewelsburg. Aún más extraño fue lo que los nazis le hicieron al interior del castillo. Lo cambiaron para que se pareciera más al castillo Camelot de las leyendas del rey Arturo. Incluso hicieron una extraña cámara de mesa redonda con 12 asientos, 12 pilares y el misterioso sigilo del sol negro pintado en el centro del piso. Número 7. Templo de Ta-Prohm. El templo de Ta-Prohm es un lugar mágico en la ciudad perdida de la jungla de Angkor. La ciudad ya no está perdida. Se inunda de turistas todos los días a las 5 a.m. en punto para ver la puesta de sol. Pero durante siglos, Angkor y sus templos estuvieron ocultos en la jungla. La ciudad de Angkor alberga muchos templos, tumbas, palacios y otros edificios diferentes. Pero hay algo en Ta-Prohm que realmente captura la imaginación. Tal vez sea el ruido de la jungla, las raíces entrelazadas con la piedra o los amplios pasillos abiertos al brutal sol camboyano. Ta-Prohm fue construido en 1189 por el rey Jayavarman VIII del Imperio Khmer. Los registros históricos dicen que encargó la construcción de un inmenso templo con 260 paredes, 39 torres, 566 casas de piedra y 286 casas de ladrillo. Tras la finalización del templo, 80,000 personas trabajaron en sus terrenos. Eso puede parecer una exageración, pero es lo que dicen los registros históricos. El rey quería que Ta-Prohm fuera el centro del budismo para su imperio. Incluso dedicó todo el lugar a su madre. Las 80,000 personas que trabajaban aquí estaban obligadas a hacerlo por ley, incluidos los 615 bailarines que se esperaba que presentaran espectáculos
los diarios. Fue en el siglo XV cuando terminó el gobierno Khmer y se olvidó Angkor. Se desvaneció y fue cubierto por la jungla hambrienta. No se volvió a encontrar hasta que los franceses lo encontraron en 1860. Número 6. Casa Carré. Maison Carré es un antiguo templo romano que te transporta al apogeo del imperio. Es un edificio majestuoso en el sur de Francia y se ve exactamente como esperarías que se viera un gran templo romano. Está en la antigua ciudad de Nimes, que fue fundada como colonia romana hace 2100 años. El templo está increíblemente conservado, una de las mejores piezas de la arquitectura romana aún en pie. La fachada es un ejemplo clásico del estilo toscano. Más allá de los pilares y a través de la gran entrada principal hay una enorme cámara vacía. Este tipo de templos se diseñaron con lo que se denominaba una sola cella o sala de culto. Era el lugar donde se llevaría a cabo toda la adoración y donde la gente se reuniría para los rituales oscuros que se planearan. Una vez hubo una inscripción en el templo, pero fue borrada en la Edad Media. Los eruditos creen que la inscripción era una dedicatoria a Cayo y Lucio César, los nietos de Augusto César. Si bien no era necesariamente popular en todas partes, había focos del imperio que practicaban el culto imperial. Eso significaba que la familia imperial era adorada como dioses terrenales. Es una locura pensar en ello, pero este impresionante templo probablemente fue construido no para Zeus, Mercurio o Apolo, sino para algunos romanos de élite. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y darnos un like si aún no lo has hecho. Número 5. Las catacumbas de West Norwood. Las catacumbas de West Norwood son un lugar espeluznante, envuelto en misterio. Es una red de bóvedas profundas y pasajes subterráneos llenos del hedor de los restos humanos. Se siente como el tipo de necrópolis subterránea oscura que esperarías encontrar en un cuento de hadas, donde los nigromantes tenían un ejército de zombies, pero es una catacumba real, ubicada debajo de un cementerio. Tanto el cementerio como las catacumbas fueron inauguradas en 1837 por South Metropolitan Cemetery Company en Londres, Inglaterra. Se abrieron porque había un problema de hacinamiento. Los cementerios parroquiales existentes estaban repletos de cadáveres. Los cementerios que existen son conocidos en estos días como los magníficos 7 cementerios de Londres. Simplemente no podían albergar cuerpos adicionales. Los lugareños necesitaban un nuevo lugar para enterrar a sus muertos. El cementerio fue diseñado por el arquitecto inglés Sir William Tite, quien se inspiró en el Renacimiento gótico. Eso es parte de lo que hace que las catacumbas sean tan espeluznantes. Fueron diseñadas a propósito para ser una cripta gótica. Hay 6 pasajes abovedados con carriles más pequeños que se ramifican desde el corredor central, con 95 bóvedas individuales en total. En términos de cuerpos, es suficiente espacio para acomodar alrededor de 3.500 ataúdes. No es suficiente para la cantidad de cuerpos que se mueven a través de los crematorios en los tiempos modernos, pero era adecuado para el siglo XIX. En 1839 se instaló el primer elevador de ataúdes utilizando un nuevo sistema hidráulico. Durante la Segunda Guerra Mundial, la capilla sobre las catacumbas fue volada en pedazos por un cohete V-1, pero en ese momento ya nadie lo usaba para poner cuerpos. Ahora es un área de conservación, pero los ataúdes todavía están en la cripta, sentados en estantes como polvorientas cajas de huesos. ¿Serías lo suficientemente valiente como para caminar por las catacumbas de West Norwood? ¿O ya lo has hecho? Haznoslo saber en los comentarios. Número 4. Castillo de Windsor. El Castillo de Windsor no tiene necesariamente la reputación de haber salido directamente de un cuento de hadas, pero es el castillo más famoso del mundo, hogar de la difunta reina Isabel II, e incluso si no parece sacado directamente de un cuento de hadas, la historia del Castillo de Windsor es una fábula en sí misma. El Castillo de Windsor es el palacio ocupado por más tiempo del mundo. Ha habido 40
60 monarcas británicos que llamaron hogar a este lugar durante los últimos 1000 años. Alguna vez funcionó como una prisión, fue una fortaleza durante múltiples guerras e incluso una vez hubo un incendio que destruyó más de 100 habitaciones. La historia del castillo comienza en 1070 con Guillermo el Conquistador. Guillermo era descendiente directo del poderoso vikingo Rollo, que sitió París y obligó a los franceses a entregarle las tierras a Normandía en el 885. Fue el gran descendiente de Rollo que se convirtió en duque de Normandía en el 1035. Luego invadió Inglaterra y derrocó a los anglosajones. Guillermo llegó un día a un lugar exuberante sobre el río Támesis que estaba tranquilo, pacífico y vacío. Estaba justo en las afueras de las tierras de caza de los sajones y era un lugar perfecto para construir un nuevo castillo. Él encargó la construcción y 16 años después se terminó el castillo de Windsor. No se veía como hoy y era un poco más primitivo. Aún así, la realeza le dio un brillo inmediato. Se convirtió en la residencia favorita de todas las familias reales y recibió múltiples transformaciones y renovaciones a lo largo de los siglos. Pero nunca tuvo la intención de ser un lugar tan increíble. Era solo otro castillo en un anillo de fortalezas defensivas destinadas a proteger Londres de un ataque. El castillo de Windsor recibió su remodelación más impresionante en el siglo XIV gracias al rey Eduardo III. Tomó el monótono castillo clásico y lo convirtió en un palacio gótico adecuado para los tiempos modernos. Fue entonces cuando el palacio se convirtió en el centro de la corte inglesa, dejando de ser solo una gran estructura con altos muros y murallas. Luego no cambió mucho hasta el siglo XVII, cuando la reina Isabel I se mudó a mediados del siglo XVI, hizo grandes renovaciones. La historia del castillo de Windsor todavía se está desarrollando. La reina pasó la mayor parte de sus fines de semana aquí y la familia real seguirá ocupándolo en el futuro previsible. Número 3. El Jardín de Ninfa. El Jardín de Ninfa es considerado uno de los jardines más bellos del mundo entero. El jardín se alza sobre las ruinas de una antigua ciudad medieval que tuvo su origen en la época romana. La ciudad de Ninfa estuvo dedicada a las ninfas de la mitología griega, como lo demuestra su nombre. Prosperó en el siglo VIII como un centro urbano tranquilo pero exitoso. Había casas, iglesias y mucho comercio moviéndose hacia las colinas. Luego la ciudad fue destruida en 1300 y quemada hasta los cimientos. Nunca se reconstruyó, pero no todos se fueron de inmediato. Los campesinos se arrastraban por las ruinas, viviendo en chozas y en los armazones de los edificios destrozados. Luego, cuando el clima cambió y el pantano se volvió más bochornoso y más poblado por mosquitos, las pocas personas que quedaban se vieron obligadas a huir debido a la rapante malaria. En 1821, el noble italiano Gelasio Caetani se enamoró de las ruinas. Parecían los restos destrozados de una ciudad medieval italiana de un cuento de hadas. Y eso es exactamente lo que eran. Empezó a restaurar las ruinas, especialmente el jardín. Toda la familia terminó involucrándose en la restauración y el jardín se apoderó de la totalidad de las ruinas. La familia Caetani prestó especial atención a que todo pareciera natural. Ahora todo el pueblo de Ninfa es un jardín perfectamente cuidado, aunque parece que todo sucedió de forma natural, como si el jardín de Ninfa se hubiera convertido en un paraíso mágico. Número 2. Golconda fue construida sobre una colina en 1143 durante el gobierno de Rajá de Warangal, hecha de barro y tierra. Esta antigua fortaleza en ruinas, ubicada en Hyderabad, India, comenzó como un poco más que una casa de barro, pero con los años la fortaleza se hizo más grande y más impresionante. Se agregó piedra al puesto de avanzada en la cima de la colina y en 1518
se había convertido en una ciudadela completamente fortificada. El sultán de Kiuli del imperio Qutb Shahi se enseñoreó de la fortaleza y pronto se convirtió en la capital del sultanato de Golconda. En unos pocos siglos pasó de ser un montón de barro en la cima de una colina a una ciudad fortificada completa. Pero no fue hasta el sultanato de Bahmani que Golconda alcanzó su máximo potencial. En 1543 era una joya brillante en el sur de la India. Siguió siendo la capital de la dinastía Qutb Shahi hasta 1590 y continuó ampliándose. Los muros exteriores finalmente encerraron la ciudad y se convirtió en una fortaleza formidable. Sin embargo, los tiempos estaban cambiando rápidamente. La industria del tejido de algodón llegó a Golconda en el siglo XVII y la ciudad se convirtió más que nada en una capital comercial. Las telas decoradas y los estampados se tiñeron y blanquearon, y luego se enviaron a Persia o Europa. Fue por esta época que los mongoles se estaban convirtiendo en la fuerza imparable de la India. Después de un asedio que duró más de 8 meses, Golconda cayó ante el emperador Aurangzeb en 1687. Esto puso fin al reinado de la dinastía Qutb Shahi y el último rey de Golconda fue asesinado. En estos días, la ciudad es una ruina vacía. Muchas de las paredes están destrozadas. No quedan demasiados techos, pero la mayoría de las estructuras todavía están allí. Puedes pasear por la fortaleza que alguna vez fue majestuosa, como si estuvieras paseando por las ruinas de Disneyland. Todavía quedan algunas mezquitas intactas de cuando la fortaleza estaba gobernada por musulmanes, y hay restos de antiguos templos hindúes. Bajo tierra se encuentran las tumbas de los reyes Qutb Shahi. ¿Te gustaría explorar Golconda? Déjame saberlo en los comentarios y presiona suscribirte mientras lo haces. Número 1. El Limes Arabicus era una impresionante fortaleza en el desierto. Era una estructura realmente grandiosa para la vista, construida en medio de un páramo plano. Cruzar el desierto hasta el borde del Imperio Romano y ver solo el Limes Arabicus de pie en una extensión de polvo vacía habría sido increíble. La estructura estaba al borde del mismo de la frontera romana, a caballo entre la frontera de Roma y Arabia. En el siglo II, Arabia Pétrea era la provincia romana que se encontraba entre el interior del imperio y las tierras salvajes más allá. Originalmente no era propiedad romana y fue robada del reino nabateo. Estas fueron las personas que construyeron Petra en la actual Jordania y amasaron una fortuna al gobernar el comercio de especias. Pero luego llegaron los romanos y tomaron sus tierras, y el área alrededor de Petra se convirtió en una provincia romana. El emperador Trajano trató de mejorar lo que habían hecho los nabateos, construyendo mejores caminos para estabilizar la región y aumentar el comercio. También permitió que las tropas se movieran mucho más libremente, pero esto seguía siendo un desierto y la vida era dura. Las tribus nómadas aún vagaban libremente y Roma tuvo dificultades para mantener los pies en el suelo. El control político sobre una zona tan vasta de tierra ampollada y nómadas itinerantes era casi imposible. Por esa razón, los estudios argumentan que Limes Arabicus nunca tuvo la intención de ser una fortaleza militar. En cambio, podría haber sido un puesto avanzado remoto donde un pequeño grupo de romanos vigilaba a las tribus del desierto. Habrían vivido invadidos fácilmente si fueran agresivos, por lo que simplemente estaban allí para observar e informar. Pero nadie lo sabe con certeza. Entre los siglos 3 y 4 se construyó un sistema de torres de vigilancia y fortalezas a lo largo de la frontera. En realidad, no fue nada bueno. Para el 611, Roma había caído y los pocos romanos que quedaban en la frontera fueron invadidos por soldados con los sasánidas. El Limes Arabicus fue abandonado y aún se encuentra en el desierto, con sus paredes desmoronándose lentamente. Gracias por ver el video. ¿Cuál fue tu lugar favorito? Y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.